Laura Martínez desde la Asamblea Legislativa. Muy buenos días, doña Laura, adelante. Buenos días, 7:09 de la mañana, en una de las terrazas de la Asamblea Legislativa. Ya no es el centro ni el escenario de las manifestaciones, ahora se han trasladado más hacia el poder. 7:09 de la mañana, perdón, sí, perdón si dije 9 de la mañana, me están corrigiendo, 7:09 de la mañana. Decíamos que ya no es el escenario de las protestas, sino que es más bien la Plaza de la Justicia, y estamos abordando distintos puntos del plan fiscal, como ustedes indicaban, compañeras. La regla fiscal es uno de los 4 contenidos que tiene la reforma fiscal. Hemos abordado el tema de renta, hemos abordado el tema de salarios o empleo público, también hemos abordado el tema de exoneraciones y el tema del impuesto al valor agregado y la canasta básica. Con distintos economistas, abogados tributarios. Hoy le toca el turno a este que es el más desconocido quizá de todos ellos y cuyo propósito, por lo menos así lo dice toda la información, es limitar el crecimiento del gasto corriente, excepto inversión, de las instituciones públicas, pocos salarios, etcétera, según el nivel de deuda y del crecimiento económico. ¿Qué complejo es esto? Según el nivel de deuda y el crecimiento económico, que para este año se está fijando en 2.7, ¿verdad? El crecimiento económico, el crecimiento de la economía según el Banco Central. Y nos acompaña esta mañana, queríamos decir que ayer el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, igual que sucedió antier, había quedado por acompañarnos también aquí en la revista. No lo tuvimos ayer, no lo tuvimos hoy porque no nos confirmó tampoco que podía llegar, ni nos enviaron representante, pero sí nos acompaña Adrián Torrialba. Él es abogado tributario, ha estado con nosotros en varias oportunidades. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Igual está Luis Paulino Vargas, economista, y es de la UNED también, ¿verdad? Es profesor universitario, y también está el exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, quien ha sido también profesor universitario, economista, y también estuvo con nosotros en debate la semana pasada, en que quedó un tema candente, que era el de las exoneraciones tributarias o perdón a los impuestos en aquellos rubros que tenían que ver con intereses y multas ante tributación, que tenían que ver también ante el INDER, ante el IMAS y ante el IFAM. Y por cierto, a don Guillermo se le había dejado la tarea, antes de entrar con lo de regla fiscal, se le había achacado que durante la administración del expresidente Oscar Arias se había aplicado una amnistía tributaria, un perdón tributario, lo cual don Guillermo no estaba como muy preparado en ese momento, pero él se puso como tarea recopilar esa información, y recuerdo que en las redes sociales fue muy comentado también. Se le dijo, bueno, usted no acepta la amnistía tributaria para este paquete, pero sí la aplicaron en la administración Óscar Arias Sánchez. Para iniciar, ¿qué nos dice don Guillermo sobre ese tema? Porque dice que hizo tarea y ya empezamos con regla fiscal. Muy buenos días, doña Laura, Adrián, Luis Paulino, y sobre todo muy buenos días a las personas que nos siguen por los distintos medios de la radio y la televisión, las redes. Lo planteó muy bien doña Laura. En el momento en que conversábamos de amnistía tributaria, me dijeron que en el gobierno de Oscar Arias se había dado una amnistía tributaria. Pues así lo entendí yo, por lo menos, así fue. Y me quedé... Y me quedé totalmente repasando qué había hecho, porque una amnistía para empezar requiere una ley, y que yo me acuerde, como ministro yo nunca mandé una ley a la Asamblea Legislativa para hacer la amnistía. Pero entonces ¿qué fue lo que pasó? Lo que nos hablaron fue exacto de los bancos, y lo que ocurrió, yo me fui, yo les dije que me tomaba la tarea de ir a investigar qué fue lo que pasó, que si tenía que reconocerlo, lo reconocía, y porque habría circunstancias que hubieran hecho que se hubiera tomado esa decisión, o que explicaría qué fue lo que pasó. Pues resulta que lo que me explican los técnicos de la administración tributaria, que es lo que llamamos la tributación directa, es que en el caso que se dio en los bancos, en algún momento, y no voy a entrar en detalles, que ya el caso me lo sé, ¿verdad? Pero que no voy a entrar en detalles,
la administración tributaria hizo una interpretación de cómo tenían que pagar el impuesto sobre la renta a los bancos. Y luego la administración tributaria corrige ese criterio. Inclusive hay una opinión de la Contraloría que mueve a revisar el criterio que se estaba aplicando anteriormente. Y entonces se inicia un nuevo proceso, no sé, don Adrián lo conoce mejor, ¿cómo se llama?, de fiscalización o de un nuevo proceso. Y a la hora en que llegan a determinar cuánto es lo que tienen que pagar, pues la administración tributaria tiene que reconocer que en el caso previo había inducido al contribuyente a un error. Entonces ahí el código, y hay dictámenes de la Procuraduría General de la República que también recopilé, gracias al apoyo de gente, que dice que cuando eso sucede, si el contribuyente lo solicita y si fue por error. Inducir, ¿cómo es que dice Adrián? Inducido error, sí. Inducido error. Por la administración. Pues ya hay que quitar eso porque usted no le va a cobrar multas, intereses a un contribuyente que está haciendo, digamos, de buena fe un proceso. Lo que le dijo la administración que tenía que Y hacer. lo que le dijo la administración que tenía que hacer y a la hora de la hora le dicen, no, eso no es lo que tenía que hacer, es esta otra cosa. Entonces ahí es donde no queda de otra. Y es una resolución, según me explican, debidamente fundada que tiene que hacer la administración tributaria, porque también se hacen cosas que no son correctas con la ley, se exponen. Y en esto, queridos amigos aquí presentes y los que nos escuchan, el ministro de Hacienda no tiene absolutamente vela en ese entierro. Entonces por eso fue mi sorpresa, porque yo, en el periodo en que yo fui ministro del gobierno de don Oscar Arias, no se dio ninguna amnistía tributaria, como equivocadamente después, supongo yo, esta conversación que tuvimos hoy hace 8, ha empezado a circular. El punto que yo escuché al presidente de la República decir que se había dado una amnistía tributaria en el gobierno de don Abel Pacheco, que parece que sí, porque nadie ha dicho que no, y en el gobierno de don Oscar Arias. Entonces, eso, le agradezco que me haga la aclaración y le agradezco a ustedes la paciencia, porque veníamos a hablar de otra cosa y a los bueno, que nos escuchan. Y ya vamos a hablar sobre eso. Regla fiscal, Adrián Torrealba, también profesor universitario. Se habla de muchos puntos, dice que cuando la deuda del país sea igual al 30% de la producción, o sea, del Producto Interno Bruto, el gasto crecerá en un monto igual a la producción. Y dice otro montón de detalles. Es como fijar un límite, una meta que no puede superar el 3%, ¿verdad?, del producto. Sería del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Es así? O sea, que no puedes, no, perdón, del crecimiento, exacto, del crecimiento. No puede, es decir, ponerle un límite a los gastos. Y en momentos en que se ha hablado muchísimo de que crecen exponencialmente, ¿por qué esto es necesario? ¿Por qué es necesario poner ese límite al gasto de esta manera a través de la reforma fiscal? Bueno, tal vez dos conceptos que me parece muy importante para contextualizar. Hoy día Costa Rica tiene un sistema donde la forma en que el gobierno y la Asamblea Legislativa financia el gasto público queda a la libre en su relación entre los tributos, los impuestos y la deuda. Es decir, cada gobierno decide con qué porcentaje financia con deuda y qué porcentaje lo financia con impuestos. A pesar de que el artículo 177 de la Constitución Política nos dice que el presupuesto extraordinario, que debe contener solo gastos de inversión, se puede financiar con deuda, mientras que el presupuesto ordinario debería financiarse únicamente con impuestos. La verdad es que la interpretación de la Sala Constitucional, si bien en algún momento sí dijo que no se podían financiar gasto corriente con endeudamiento, pronto cambió de opinión y lo dejó a la libre. ¿Gasto corriente nos referimos a? Gasto que no es de inversión. Parece ser, salarios. Salarios, cualquier cosa que no implique inversión. El pago de la luz eléctrica, el agua, los alquileres, los de operación, digamos. Correcto. La otra característica es que en qué se gasta hemos creado un sistema de muchos destinos específicos, es decir, que en lugar de que esa decisión se tome a la hora de aprobar la ley de presupuesto, que es el tipo de ley que prevé también la Constitución para que en ese momento, tomando la masa de todos los recursos disponibles, se decida año con año en qué se va a gastar.
tenemos, bueno, algunos destinos específicos constitucionales, como es el tema de la educación, pero hay muchos otros que son legales. Entonces, en cuanto al que gastar... El Patronato Nacional de la Infancia es otro. Por ejemplo, sí, presupuesto del PANI, de las universidades. Correcto. Entonces, en eso sí le hemos dicho al legislador presupuestario, usted está limitado porque aquí ya hay unos destinos que vienen preestablecidos en una ley. Bueno, resulta que la tendencia internacional va al revés. O sea, digamos, lo que hoy se entiende que forma parte de la llamada hacienda postmoderna. Está la hacienda liberal clásica, que casi no se metía, daba las funciones básicas, se suponía que gastaba poco, la deuda era un recurso completamente extraordinario. Luego viene la llamada hacienda moderna, que asume muchas funciones del Estado y por lo tanto hay que financiarlo, esas nuevas funciones, y entonces el endeudamiento se convierte ya en un recurso más ordinario, pero sin disciplina fiscal. Es decir, es una hacienda que crece un poco desordenadamente en cuanto a cómo se financia todas esas nuevas funciones del Estado. Y llegamos a la tendencia actual, que es la hacienda posmoderna. Y la hacienda posmoderna dice, no, vamos a ver, no hay que volver a la hacienda clásica. El Estado tiene que satisfacer los derechos económicos y sociales de las personas, pero debe hacerlo con sostenibilidad fiscal. La deuda no debe ser un recurso extraordinario, pero su nivel tiene que ser sostenible. O sea que la deuda no se puede estar utilizando para estar pagando salarios. O por lo menos que no llegue a unos niveles que afecten las variables básicas de la macroeconomía, que generen, por ejemplo, inflación, que generen devaluación, que genere desempleo. Y por otra parte, entonces, la tendencia es ponerle límites a esa correlación entre cómo se financia el conjunto de los gastos entre impuestos y deuda. Ahí sí le ponen límites cuantitativos, y en cambio eliminar los destinos específicos para que sea en el presupuesto donde se decida año con año, según las verdaderas necesidades, cuánto se gasta y cuánto se destina a cada rubro de gasto. Entonces, yo creo que el proyecto, al introducir la regla fiscal, que de suyo trae también unas limitaciones a los destinos específicos, se orienta en esa nueva tendencia moderna o postmoderna, diría yo. Es una hacienda postmoderna, que es un poco la tendencia internacional y que me parece que pues va en la línea correcta. Bueno, en este momento está llegando el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, y nos vamos a tener que estrujar todos un poquito, o me puedo salir yo también del escenario y dejarlo, pero todavía no, don Adrián, ya le vamos a armar el espacio, o me puedo ir yo también y lo dejo todo en manos de los economistas. Todavía no se mueve un momento, don Adrián. Escuchábamos la introducción de lo que significa ello. Con este proyecto sí se le pone un límite a ese crecimiento por endeudamiento, ¿verdad? Sí, básicamente lo que se dice es que conforme la deuda crece como proporción del PIB, como porcentaje del PIB, entonces el crecimiento del gasto corriente solo puede ser en un principio cuando está por debajo del 30%, puede crecer junto con el promedio de crecimiento de los últimos 6 años, el crecimiento del PIB nominal, y conforme va aumentando al 40, al 60%, entonces el crecimiento se va limitando todavía más a la hora de plantear ese crecimiento del gasto corriente, conforme el endeudamiento se vuelve excesivo. Estamos en esa etapa, correcto, supongo. Ok, reacciones, don Guillermo Zúñiga, don Luis Paulino Vargas. ¿Cómo lo ven? La propuesta. Mire, yo quiero retomar un punto que dijo don Adrián, que es muy importante. El artículo 176 constitucional, pero si quiere, pido disculpas para darle espacio al señor viceministro. Muy bien, el artículo 176 constitucional, uno de los puntos que dice es que en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ustedes quiero ofrecerles disculpas. No se preocupen. Todos entendemos que hay cosas imponderables. Porque lo que primero quiero yo plantear, ya hay una regla. Es decir, la Constitución política tiene una regla, la actual. Los gastos presupuestos no podrán exceder los ingresos probables. Y como muy bien explicaba don Adrián Torrealba, lo que ocurrió es que se empezó a estirar la noción del ingreso probable.
Explíquenos eso, Guillermo. Exactamente, es que es importante aclarar todas estas cosas para mejor comprensión, que me parece a mí que es el propósito de la conversación, mejor comprensión de quienes nos están siguiendo. En determinado momento, como muy bien también señaló don Adrián, se entiende de una manera restrictiva, pero hay un momento donde se empieza, a interpretar que parte de los ingresos probables es la deuda. Las mismas tribunales, los mismos interpretantes, bueno, ustedes lo precisan más porque son abogados, pero bueno, la misma sala entonces nos empieza a decir, mire, parte de los ingresos probables son eso. Pero ¿por qué aparece esto? Que es la parte que quiero aportar. Resulta que el Estado tiene ingresos, ¿verdad?, de impuestos de ventas, de renta y una serie de cosas. Y en determinado momento aquí en la Asamblea Legislativa los legisladores van diciendo, mire, para programa tal del impuesto sobre las ventas, para financiar el programa tal, un programa lindo que se crea, le vamos a destinar tanto por ciento de ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viste un santo, pero se desviste otro. Y ahí usted empieza desde el Ministerio de Hacienda a sentir que le están creando erogaciones para programas muy bonitos, muy necesarios, que posteriormente, y pongo nada más sobre la mesa el punto de los derechos fundamentales, que la sala también empieza a decir que hay que cubrir, pero de una masa de ingresos, le van quitando pedacitos para darlo a nuevos programas, pero resulta que esta masa de ingresos, resulta que esta masa de ingresos original se usaba ya para otras cosas. Y ahí es donde empieza a crearse esta tensión. Y si a eso le sumamos que se empieza a interpretar que parte de los ingresos probables es el endeudamiento, pues entonces el estrés que se vive en la formulación presupuestaria ahí en el Ministerio de Hacienda es realmente muy grande. Entonces, ¿por qué parto yo diciendo esto? Ya el país tiene una regla fiscal. Aquí en este proyecto, en la parte cuantitativa, que era lo primero que estábamos hablando, de la asociación entre el Producto Interno Bruto y la relación deuda a PIB, aquí lo que se está tratando de regular es que la deuda de alguna manera no crezca más, claro, porque está asociado al crecimiento de la producción, ¿verdad? Y ahí yo creo que... Luis Paulino Vargas, y vamos con el viceministro Nogui Acosta. Sí, bueno, hay que entender que la regla está formulada, como más o menos ya se ha explicado acá, estableciendo un límite al crecimiento del gasto corriente, pero hay que decirlo, del gasto corriente de lo que se llama el sector público no financiero, que es mucho más grande que solo el gobierno central, incluye prácticamente todo el sector público. Bancos. No incluye los bancos. No, los bancos no. Por eso se llama sector público no financiero, porque excluye... Recope. ICE no, porque excluye empresas que están en régimen de competencia. Ni el INSS, pero ni el esa parte, Luis Paulino, excluye la parte del régimen de competencia. Sí, excluye la parte del régimen de competencia, excluye empresas financieras como los bancos. Recope no está en régimen de competencia, entonces queda ahí, incluido. Esa sí está. Inclusive, y esto no se ha dicho... Todo el gobierno central, ministerios, sí, pero incluye hasta la misma caja del Seguro Social, excepto el régimen IBM de pensiones. Entonces es de un alcance muy amplio. Las restricciones La restricción es para la caja, para el Recope, para el ministerios, universidades. No, en Recope no era de esta regla el costo del petróleo, expresamente lo dice. Sí. Ok, bueno, esa parte. El resto está incluido. Entonces es de alcance sumamente amplio y establece restricciones sobre casi todo el sector público de Costa Rica, con pocas excepciones. La restricción, como se ha dicho, se establece de acuerdo con el nivel de la deuda. Si la deuda está por debajo del 30% del valor de la producción nacional, o sea, del PIB, el gasto corriente de todo este sector público no financiero puede crecer igual que el PIB. Si está entre 30 y 45, solo puede crecer al 85% de lo que crezca el Producto Interno Bruto, el valor de la producción nacional. El crecimiento económico. Si está entre 45 y 60, que es nuestra situación actual. La deuda. Sí, ya estamos se come el 45% del presupuesto.
No, del PIB. Del PIB, perdón. Del PIB, sí, del crecimiento, perdón. Equivale. La deuda en este momento equivale más o menos a un 50% del PIB. Entonces estamos en el rango, en el escalón entre 45 y 60. En este caso, la restricción lo que indica es que el gasto corriente del sector público no financiero no podrá crecer más que un 75% de lo que crezca el PIB. Si el PIB crece por 2,7, digamos 3%, eso significaría que el gasto corriente crecería 2,25%, si mi cálculo mental no está mal. Ese sería el crecimiento que tendría el gasto corriente del sector público no financiero. Esto garantiza que en los próximos años el gasto corriente de este sector público no financiero se va a ir achicando relativamente al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto va a crecer a un cierto ritmo, el gasto corriente del sector público no financiero va a crecer por debajo de ese ritmo y por lo tanto se va a ir achicando relativamente al tamaño de la economía, relativamente al tamaño del Producto Interno Bruto. ¿Qué implica que se vaya achicando? Bueno, las necesidades y las demandas hacia el sector público crecen conforme crece la economía y conforme crece la población, inevitablemente. Una economía más grande, una población más grande generan mayores demandas y mayores requerimientos. Lo que vamos a tener es un sector público con capacidades disminuidas para poder atender esas demandas. Ahí hay un efecto restrictivo innegable. Y si la ley se aprueba y si efectivamente la ley se aplica, no es un saludo a la bandera, efectivamente la están aprobando para aplicarla, en los próximos años tendrán que restringir el gasto corriente de todo el sector público no financiero, incluida la caja, excepto el IBM, de una forma tal que su capacidad de respuesta a las demandas de la economía y de la población irá reduciéndose en términos relativos. Pero yo quiero, Laura, si usted me permite, anotar otro punto, porque es cierto lo que Guillermo y Adrián han explicado en términos de que efectivamente se ha dado toda esta proliferación de destinos específicos asignados a través de leyes. Pero bueno, ahí lo que estamos hablando es de cómo funciona la democracia y de uno de los aspectos poco bonitos, digámoslo así, que tiene la democracia. ¿Por qué los diputados aprueban y las diputadas aprueban destinos específicos para una cosa? Para programas, por ejemplo, para el PANI, para la atención. Vamos resumiendo. Bueno, porque hay demandas de la gente, demandas de la sociedad en ese sentido. La democracia transmite eso hacia la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa responde a esas demandas. Es un efecto poco deseable de la democracia, uno de los costos que tiene la democracia. Y uno de los inconvenientes que tiene esto, por lo cual yo no estoy de acuerdo. Uno de los inconvenientes que tiene esto, por lo cual yo no estoy de acuerdo, es porque estamos recurriendo a un mecanismo que finalmente es un mecanismo tecnocrático, porque lo vamos a dejar en manos de los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, para que los tecnócratas decidan sobre este tipo de asuntos, que son asuntos surgidos de la democracia, y al proceder de esta forma, a dejarlo en manos de la tecnocracia, lo que estamos al final de cuentas es restringiendo la democracia misma, es tratando de bloquear ciertos aspectos de la democracia, transfiriendo esas decisiones a la tecnocracia. Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, porque ya me imagino que Adrián Torrealba también quiere. Buenos días, una disculpa, Laura, por no haber podido acompañarlos en el primer momento y porque múltiples ocupaciones me han impedido seguir en esta discusión que ha sido muy interesante. Yo quiero decir dos cosas. La primera es que no hay chocolate sin cacao, y eso es la regla fiscal. O sea, no podemos seguir siendo un país que encuentra cosas importantes que hacer sin financiamiento y dejarlo a la posibilidad que tenga el Estado de endeudarse. Número uno. Y número dos, hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que de una u otra manera, en realidad la Asamblea Legislativa es la que va definiendo cuáles son los intereses de la sociedad o de la colectividad como un todo. Sin embargo, no establece mecanismos que vayan disminuyendo esos. No hay una valoración sobre los programas, no hay una pertinencia de esas inversiones, porque reflejan la fotografía en un momento dado, reflejan el interés de esa Asamblea Legislativa, pero no hay ningún mecanismo que pueda ir cambiando las intensidades o los enfoques que se están haciendo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Hoy tenemos un Estado sobredimensionado. ¿Y qué quiero decir sobredimensionado? Tenemos una serie de intereses que no los podemos cubrir con los ingresos que tenemos.
Dos cosas importantes de la regla fiscal. Nadie puede vivir eternamente sobre sus posibilidades, sobre el potencial recaudatorio que tiene, y lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un camino explosivo en el tema de deuda. ¿Cuál es la consecuencia? Que precisamente esos, digamos, grupos que queríamos beneficiar son los que van a recibir el impacto de una crisis. Hoy prácticamente el 55% del presupuesto se financia con deuda. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? La regla fiscal es un proceso de desinflar el crecimiento de este presupuesto. Y por eso está dentro de las normas. Dos cosas importantes. A pesar de que usted pueda controlar el crecimiento del gasto corriente, la regla fiscal, en el tanto tengamos un umbral de deuda que podamos manejar, no tiene efecto sobre el gasto de capital. Y entonces sí podemos seguir haciendo inversión y podemos tener una acción de política fiscal y de política pública desde el punto de vista de la inversión, ya no del gasto corriente. Porque la experiencia que tuvimos hace algunos años en donde paliamos una crisis a través del crecimiento del gasto corriente es lo que hoy tenemos y no podemos financiar. O sea, las acciones de política tienen que estar enfocadas con los instrumentos correctos en cada uno de los momentos. La regla fiscal lo que nos viene a decir es, usted no puede utilizar el gasto corriente como el elemento que va a permitir paliar crisis o generar crecimiento económico. Don Adrián, permítame un minuto para que replique, ya sea o don Guillermo o Luis Paulino, y ya usted replica alguno de ellos. A ver, no sé si don Guillermo quiere replicar. No. ¿O Luis Paulino? No, mire, yo más bien aquí creo que hay lo que está diciendo el viceministro de Hacienda. No. ¿Usted está de acuerdo? No en todo, pero digamos en lo que quiero plantear es que esa regla, esa es una, pero el proyecto trae otra regla, que es muy importante, me parece a mí, posiblemente es la más relevante en este momento. El artículo 15 dice, si la deuda del gobierno central supera el 50% del PIB nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales, considerando, clarísimo lo dice, la disponibilidad de los ingresos corrientes. ¿Eso qué significa, lo que usted está diciendo? Si la deuda del gobierno, porque esa es de aplicación ya. Pongámoslo no en términos tan económicos, es que sino ya como en un lenguaje más la deuda sencillo. del gobierno central ya está para arriba, el 50, ¿verdad? Así es, ¿en cuánto está? 52. Sí, 50 estamos en sí. De ahí Hacienda va a poder presupuestar tomando en cuenta nada más las disponibilidades de los ingresos corrientes, los niveles de ejecución y el superávit libre, punto. O sea, toma los ingresos corrientes y dice, esto lo voy a ajustar, pero esta sí es una regla, pero para coadyuvar esta regla, en el proyecto se incluyen otras cosas que ayudan a aplicar la regla, que no es regla, que son taxativamente, ahí se vienen eliminando una serie de estas cosas que llamamos destinos específicos. Entonces, plata que va para, no sé, FODESAF, creo que ahí se van ajustando unas de esas cosas que decía yo. O sea, que dineros para programas se tendrían que ajustar, es lo que usted está diciendo. Bueno, eso es lo que veo yo. Vamos a ver qué nos dice Adrián Torrealba. Eso es lo que veo yo que dice este artículo 15. Que esa sí es otra, esa es otra regla. ¿Verdad? Porque digamos como que tiene... No, tal vez a lo que yo quería referirme sobre ese tema de si esto implica una restricción de la democracia. Yo creo que eso no es preciso. Recordemos que la Asamblea Legislativa tiene dos tipos de procedimientos legislativos. Uno es el ordinario, que es por el cual se aprueba cualquier tipo de ley, y luego tenemos el procedimiento presupuestario, que es el procedimiento a través del cual se aprueba el presupuesto general de la República todos los años. Ambos, el procedimiento legislativo ordinario como el presupuestario, forman parte de las decisiones de los representantes populares, elegidos popularmente y que conforman la Asamblea Legislativa. Aquí la diferencia es entre
darle el papel que constitucionalmente tiene el presupuesto, que es permitir a los legisladores, a propuesta del Poder Ejecutivo, en qué se va a gastar ese año, tomando en cuenta las necesidades de ese año, el juego político que existe en la Asamblea Legislativa. Ahí se va a decidir, bueno, de esta masa de recursos, esto es lo que vamos a financiar. Pero eso no significa que no entre el juego democrático ahí, porque ese mismo juego democrático, donde están los diputados discutiendo con las presiones de los sectores populares o de los sectores que presionan por tener alguna cuota de ese gasto, pero me parece clarísimo que eso sigue estando dentro del juego democrático. Ahora, lo que sí es muy importante es perfeccionar la institución presupuestaria. Debe avanzarse mucho más para presupuestar por resultados, con indicadores cuantitativos y cualitativos para medir, como decía el viceministro, los resultados, la eficacia de los programas que se están financiando. Eso es el paso fundamental que hay que hacer para lograr entonces que tengamos un gasto público eficiente y eficaz, que esa es un poco esa idea de que el gasto público no es solo poner porcentajes para financiar cosas que después no sabemos si funcionan o no, sino que hay que evaluar, hay que medir la eficacia. Eso también forma parte de esas nuevas tendencias, que me parece que eso es lo que en esa orientación va el proyecto. Sí, o sea, es innegable, y en ningún momento yo negaría tal cosa, que es perfectamente obvia, que tenemos un problema de déficit fiscal. Efectivamente, los gastos exceden de los ingresos, como lo ha dicho el viceministro, y eso es absolutamente obvio. Sí, es claro que los gastos han crecido durante varios años por encima del Producto Interno Bruto y por encima de lo que crecen los ingresos. Es cierto que hay un problema de déficit, hay un problema de deuda cada vez más acuciante, cada vez más peligroso. Todo eso tenemos que entrarle en serio, tenemos que buscar la solución. Tenemos que ver cómo moderamos el crecimiento del gasto, cómo incrementamos el crecimiento de los ingresos y cómo se logra todo eso sin que la economía se venga abajo, porque según como eso se haga, lo que se podría hacer es que la economía se derrumbe si se opta por una vía de austeridad muy severa. Lo más probable es que se traerá la economía abajo, y al traerse la economía abajo, resolver el problema fiscal va a ser muchísimo más complejo y muchísimo más costoso. Pero eso es una cosa, y otra cosa es hablar de una regla fiscal que obligatoriamente va a hacer que la capacidad de gestión, que el gasto corriente del sector público no financiero, que es casi todo el sector público, vaya disminuyendo en los próximos años. Y es una cosa que queda para toda la vida. Ahí estamos definiendo, sobre la base de una ley y sobre la base de reglas rígidas, el tipo de sector público que vamos a tener aquí para el largo plazo. Para los próximos 4, para los próximos 5, pero para los próximos 10, 15 o 20 años. Y eso a mí me parece grave. Ahí yo sí creo que hay una violación del principio democrático. El tipo de Estado, el tamaño de Estado, las funciones y responsabilidades que se le asignen a ese Estado deberían definirse con base en un debate democrático amplio, no con base en una regla que establece ya una restricción, que establece un terreno claramente delimitado, que fija, que limita, que restringe el tipo de Estado que vamos a tener en el largo plazo, incluso en el muy largo plazo. Porque la norma que don Guillermo mencionó, yo la mencioné sin mencionar específicamente ese artículo como lo hizo don Guillermo. Efectivamente, dentro de la regla fiscal está dispuesto la posibilidad de que la tecnocracia del Ministerio de Hacienda tome decisiones sobre los destinos específicos. Y perdón, pero eso sí significa trasladar decisiones de carácter democrático a las manos de tecnocracias, que pueden ser muy calificadas, muy bien intencionadas, pero son tecnocracias. Perfecto. Noria Costa. Yo quiero señalar dos cosas. A veces aquí sí se van a tocar programas, es lo que están diciendo dos de los economistas hoy. Desde el punto de vista práctico, ocurren tres cosas que hay que señalar. Se hizo una ley de caja única. ¿Por qué se hizo? Porque resulta que muchas de esas transferencias se le entregaban a diferentes instituciones y las volvían a invertir en títulos de gobierno. Y entonces yo tenía el peor de los mundos. Captaba recursos en el mercado, se lo entregaba a una institución, esa institución me los devolvía a mí con una nueva captación. Se acaba de aprobar una ley
en donde los recursos ociosos que durante 2 años una institución no haya ejecutado regresan a Hacienda. Porque precisamente uno de los problemas que tenemos es que usted tiene programas que no se ejecutan, y no se ejecutan sea por mala gestión de las entidades o será porque ya no están cumpliendo un rol específico, y la creación de leyes los hace, digamos, inamovibles. O sea, yo tengo una obligación de entregarle recursos a una institución que no necesariamente los esté ejecutando, porque las condiciones han cambiado, o porque los objetivos han cambiado, o porque la institución es muy ineficiente. Y eso no es justo para los costarricenses, porque entre más crece el financiamiento del Estado, más se estruje el financiamiento del sector privado. Y aquí lo que tenemos que entender es que lo que tenemos es una dieta. O sea, una dieta es algo que yo pego en el refrigerador para que cuando yo quiera pasarme de la dieta, yo lo pueda ver. Eso es la regla. La regla no está diciendo que yo no voy a cometer los programas sociales que necesito. Lo que estoy diciendo es que lo que se crearon desde hace 20 años no necesariamente es lo que el país ocupa hoy. Y ese es el cuestionamiento que tenemos que ver. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar, porque uno debería tener una evaluación, no solamente desde el punto de vista de los programas, sino también de las exoneraciones y de otra serie de condiciones que hemos venido construyendo, porque los hacemos a través de ley. Y entonces esa limitación de la democracia creo que no necesariamente es eso, sino que es una implementación de una real democracia asociada a los intereses de la colectividad en un momento dado. No podemos tener cosas inamovibles. Y lo que estamos diciendo con la aprobación de esta regla fiscal es: no vamos a disminuir el gasto, vamos a desacelerarlo y lo vamos a alinear con el crecimiento de la economía. El Estado no puede crecer más rápido que el sector privado. ¿Por qué? Porque entonces empiezo yo a extraer recursos que no necesariamente se van a invertir en las actividades más productivas. Perfecto. A ver, un crecimiento de las tasas de interés limita la posibilidad de inversión del sector privado, y eso es lo que tenemos hoy. Ok, tenemos comentarios, ya va don Guillermo Zúñiga. Vamos a ver si preparamos los comentarios, están listos, me dicen. Javier Cambronero, exdiputado, dice lo siguiente: buenos días, pregunta para el señor Acosta, ¿por qué se incluye en el título cuarto, específicamente en el capítulo 7, que el presupuesto del INA, atención a primera infancia y recursos del MEP, Ministerio de Educación, sean considerados dentro de lo que se define en el artículo 78 constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación? Los recursos del INA tienen otro origen. Si esto lo recomienda la OCDE, ¿por qué se sigue a PISA juntillas renunciando tácitamente a una soberanía en materia de desarrollo nacional? Eso dice don Javier Cambronero, exdiputado. Silvia Elena González dice: el Estado debe tener únicamente el personal necesario y el más apto, tal y como es en la empresa privada. Eso dice Silvia Elena González. Y finalmente, esos son los comentarios que nos están llegando hasta ahora, ¿verdad? Y bien, no sé si los quieren responder, pero tal vez está con la réplica Guillermo Zúñiga, y tal vez ahora don Nogui Acosta nos responde a ese planteamiento. Varias cosas, porque realmente surgen muchos elementos aquí. Mire, a mí de la regla fiscal lo que me parece, digamos, lo que no me gusta es poner ese montón de números, el algoritmo, la fórmula. Eso es lo que a mí me perturba un poco. Es el del que tanto por ciento y esto y esto y esto, porque me parece que lo vuelve muy rígido. Pero no importa, esa fue la opción lo que llama don Nogui la dieta. Ajá, poner la dieta en el refrigerador. Las calorías. Okay, está bien, muy bien. ¿Cuánto podemos comer? Está bien. Una de las cosas, muy bien, muy bien. A mí lo que me parece un poco difícil, inconveniente, es poner números en la ley. Pero bueno, esa es una forma de resolverlo. Segundo, decía que hay una ley constitucional hoy ya, ¿verdad? Y tercero, decía que aquí hay una nueva ley en ese artículo que leí. Pero aparte de eso, varias cosas. Don Luis Paulino insistió en qué es la tecnocracia del Ministerio de Hacienda. Vamos a ver, yo fui ministro de Hacienda, le tengo un profundo respeto al personal del ministerio. Y en abono positivo a la conversación, él lo dijo, puede ser gente que lo hace con buena fe, buena voluntad, etc. Pero no es menos cierto
que la propuesta que manda el Poder Ejecutivo aquí a la Asamblea Legislativa es discutida por una comisión de hacendarios que le puede hacer modificaciones a la iniciativa que manda el Poder Ejecutivo en términos de la asignación de las partidas. Y en ese sentido, Luis Paulino, me parece a mí que el proceso democrático se ve y se convalida aquí en la Asamblea Legislativa. Pienso yo, de manera que las limitaciones o las restricciones que puedan haber, eso será, digamos, aquí en la Asamblea Legislativa, en el proceso de construcción presupuestaria que se va a hacer. El otro punto que quiero decirles, ahora que surgió Elina, no que va a contestar, pero déjeme decirle que desde mi época yo insistí en que las platas de Lina tenían que formar parte del porcentaje constitucional que se le asigna a la educación. Ese fue un punto que inclusive me llevaron a la Sala Cuarta. Ya cuando dejé de ser ministro de Hacienda, la Sala Cuarta falló en contra de ese concepto. Porque nosotros siempre consideramos, y lo voy a decir así, en el Ministerio de Hacienda, que era parte de la plata que el Estado también destinaba a la educación, y habrá que ir a revisar la justificación que dio la Sala para ese punto. Por último, le cuento una cosa, doña Lara, bueno, y colegas. Cuando aplicamos la caja única, que yo fui por el país convenciendo a organizaciones que usáramos la caja única, ese primer año que yo me acuerdo que yo fui por el país como ministro, nos ganamos 25.000 millones de colones que nos ahorramos. Muy bien, eso en detalles. Pero aquí hay un asunto que, digamos, nosotros aquí, el panel y en general la ciudadanía, los que están por la regla, están considerando que la regla no viene a arreglar esto. Aquí a mí la parte que me preocupa, y lo digo sinceramente, lo quiero poner, porque para efectos de las personas que nos siguen, que lo analicen, que lo consideren. Si de nuevo la Sala va a venir con el asunto de los derechos fundamentales que se pueden cercenar por la disminución de la velocidad del crecimiento de las asignaciones presupuestarias, no sabemos qué se nos puede presentar. A ver, yo lo que creo, para redondear, yo lo que pienso es que, repito, los números así, el algoritmo, la fórmula, eso me hace gracia. Pero bueno, esa fue la que pasó. Y lo que creo es que la gestión va a depender mucho de las circunstancias sociales y políticas. Y déjeme darle este último dato. Yo hice un cálculo por otra razón, por otra reunión hace varios meses, y el gobierno de la República está enviando, según mis números, un presupuesto aquí a la Asamblea para el año entrante que es menor que lo que habría que poner en la regla. Vea usted, lo que quiero decir es que mucho depende de cómo las circunstancias se dan para impulsar los procesos. Adrián Turrialba. Yo no creo que la regla fiscal vaya a impedir el juego de posiciones ideológicas, de orientación del Estado en un sistema democrático. Hace unos años vino un exministro de Hacienda chileno, donde le explicaba que en Chile, donde hay gobiernos de izquierda a veces y gobiernos de derecha a veces, todos se han puesto de acuerdo, tanto los de izquierda como los de derecha, que independientemente de su orientación, todos concordaban en que tenía que existir disciplina fiscal. Entonces, yo creo que eso es lo que nos dice la regla. La regla no está diciendo, no, solo gobiernos de derecha vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Un gobierno de izquierda puede venir con una ampliación del gasto, en gasto social, en educación, en lo que sea, pero debería vigilar que no se pase en la famosa dieta sana, ¿verdad? Digamos que una dieta sana, y por lo tanto cuidar que se mantenga ese equilibrio macroeconómico y fiscal para permitir sostener precisamente las políticas de gasto social, las políticas que vengan a apoyar ese tipo de, digamos, de orientaciones más expansivas del gasto público. Así que me parece que no es correcto que eso no se pueda hacer en el contexto de la regla fiscal, sino simplemente es poner eso como condición precisamente para poder financiar gasto social o poder financiar los derechos económicos y sociales de la población.
Sí, dejando de lado la tesis del estrujamiento, que esa es una tesis tanto teórica como empíricamente cuestionadísima. Hay 1000 razones para pensar que eso es una tesis falaz, pero dejando eso a un lado, que no es el tema en este momento, yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿el Estado, el sector público de Costa Rica logra atender apropiadamente todas las necesidades y las demandas de la población? Ese es el punto número 1 que tenemos que preguntarnos. Yo creo que la respuesta contundentemente es no lo logra. En segundo lugar, la sociedad costarricense, la ciudadanía costarricense debe y tiene derecho de plantearse cuál es el sector público que quiere, de qué tamaño, con qué funciones, con cuáles responsabilidades, en qué sectores participa o no participa. Esa es una discusión esencialmente democrática. La regla fiscal no permite llevar a cabo esa discusión. La regla democrática a priori restringe el sector público que vamos a tener a futuro, porque restringe la posibilidad de crecimiento de ese sector público en función de una regla rígida. No es la ciudadanía la que va a poder decidir, vamos a hacer que crezca el 50% del PIB o vamos a hacer que crezca en una relación de 1.5% del PIB. La ciudadanía no puede decidir eso, lo decide la regla y lo decide desde ya para per secula seculorum, para el futuro. Y termino diciendo, lo de los destinos específicos, no hay que decir, ¿qué problema estas leyes que son aprobadas? Entonces, como estas leyes tan jodidas son aprobadas, tenemos que, desde el Ministerio de Hacienda, decidir qué más poco democrático que eso. O sea, las leyes que se deciden aquí van a quedar en manos del Ministerio de Hacienda. Y cuando yo digo tecnocracia, no se me malentienda, lo digo con muchísimo respeto, es gente muy calificada, gente muy honesta, gente muy bien intencionada, no quiero que se me malentienda, pero estamos dejando en manos de esa gente decisiones que en el fondo deberían ser democráticas y que se salen del ámbito democrático para pasarla a ese ámbito tecnocrático. Primero que nada quiero contestarle a don Javier. En términos generales, y como lo dijo don Guillermo, yo no veo una diferencia entre la educación técnica y la educación como tal. Lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política es que una ley tiene que definirlo. Bueno, esta ley va a definir que el INA es parte de la educación y por eso está esa disposición ahí. El segundo tema que me interesa señalar es que yo no estoy en desacuerdo con Luis Paulino. Acaba de hacer una enumeración de las cosas que no hace el Estado. Bueno, ese Estado que tenemos hoy no es el correcto, porque no está cumpliendo con las demandas de la gente. Entonces tenemos que venir a la Asamblea Legislativa a construir ese nuevo Estado. Porque precisamente lo que tenemos hoy no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. Tenemos una playa de instituciones que ya no están cumpliendo un rol. Bueno, la transformación de ese Estado... Perdón, don Luis Paulino. No lo está haciendo el Ministerio de Hacienda. Lo que el Ministerio de Hacienda dice es, tenemos que hacerlo dentro de una regla que nos permita asegurar la sostenibilidad de ese Estado. Porque lo que tenemos hoy es una incapacidad de poder acometer todos esos diferentes objetivos o ese cumplimiento de las demandas de la colectividad con los recursos que tenemos hoy. O sea, empiezo como diciendo... Cuando ingresé aquí que no podemos hacer chocolate sin cacao. Bueno, no podemos seguir creciendo en un Estado que no está cumpliendo las funciones para las cuales demanda la sociedad. Y entonces esa transformación corresponde a la Asamblea Legislativa y eso no se lo está quitando la regla fiscal. La regla fiscal lo único que está diciendo es, usted tiene un límite para el crecimiento o de la capacidad de financiar del Estado. Construya lo que la colectividad o la sociedad o los representantes que están en la Asamblea Legislativa consideran que debe ser el Estado. Nadie está limitando esa posibilidad. Nada más para cerrar, ¿el presupuesto para el año entrante es más pequeño, como dice don Guillermo Zúñiga? Si excluimos el pago de pensiones y excluimos el servicio de la deuda, el crecimiento decrece un 0.8%. Y súmele la inflación, ¿cuánto sería el decrecimiento real? Bien, hay comentarios que me están mandando ya, sí, tengo que leerlos y prácticamente cerrar. Dice Manuel Castillo lo siguiente: el cambio estructural es necesario, es más que obvio por la caótica gobernabilidad. Lo necesario es conocimiento y compromiso político de todos los sectores, erradicar esos vicios que nos dan el resultado del país actual. Los grupos de poder deben de ceder y construir una democracia más participativa. Y Margot Picado
Margot Picard nos dice, buenos días, ¿será posible explicar hoy qué va a pasar con la ley de subcapitalización? Entiendo que el PLN presentó tantas mociones que debilitó la regulación de subcapitales. Gracias. Ese tema lo abarcamos la semana pasada, pero bueno, cada vez se hace más necesario como un gran súper debate sobre este tema de la reforma fiscal. Le agradecemos muchísimo a Adrián Torrealba, que yo sé que ya quería replicar, también a don Guillermo Zúñiga, economista, a Nogué Acosta, viceministro de Hacienda, y a Luis Paulino Vargas, economista. Fueron 45 minutos, y a ustedes también por habernos acompañado esta mañana. Regreso al estudio principal. Gracias a nuestra directora Laura Martínez por esta amplia información. Hasta acá la revista de este martes 9 de octubre. Invitarlos a que nos sintonicen a las 5:30 y 8 de la noche en nuestras ediciones de noticias. Buenos días.